a este nueva clase de alemán, en donde vamos a precisamente seguir aprendiendo y entrar en un tema que es muy importante dentro del alemán, que es el género. Como recordarás, ya hemos venido viendo en clases anteriores un poco sobre lo que trata precisamente este tema en el alemán. Ya empezamos a ver los artículos der, das, die, y bueno, yo te comentaba que son muy importantes y que son vitales para el aprendizaje de este idioma y que es por ello que te recomendaba que empezaras a aprender ciertas palabras de ciertos grupos de palabras como de la familia, de animales, de colores, de varios grupos de palabras para que las empezaras a memorizar y que lo hicieras con su artículo correspondiente, ya fuera masculino der, ya fuera femenino die, ya fuera neutro das. Entonces, dicho lo anterior, pues vamos a comenzar con esta clase. No te olvides de suscribirte al canal que está aquí abajo el botón, le picas y te suscribes, es gratis, tenemos contenido muy variado, pero sobre todo pues tenemos las clases de alemán, tenemos entrevistas, tenemos también videos de viajes, que los cuales espero te gustes y puedas compartir. Y no olvides que es muy importante que te suscribas al canal para que te lleguen las notificaciones de cuando se sube un video. Entonces, dicho lo anterior, pues empecemos con nuestra clase número 8, Unterricht Nummer 8, que pues es precisamente lo que tenemos acá. La clase número 8. Vamos a ver el género, das Genus, der, die, das, der, die, das, ¿ok? Aquí, pues, vamos a hablar sobre el género gramatical en alemán. La mayoría de las veces, los sustantivos van acompañados por un artículo. Este indica el género del sustantivo. Es por ello que debes de saber que en alemán existen tres géneros gramaticales. Uno, el masculino, der. Dos, el neutro, das. Aquí se nos fue. El neutro das. Y el número tres, el femenino, die. Es importante también mencionar que para el plural de los tres géneros hay un solo artículo que es die. Eso es muy importante que lo tengas presente porque nos va a facilitar muchísimas cosas para el aprendizaje. Ahora, como en muchos casos, los géneros de los sustantivos en alemán y en español no se corresponden, es decir, que el género que se utilice para alguna palabra en español no necesariamente va a ser el mismo en alemán. Y también, y como el género gramatical tiene poco que ver como el género natural, es decir, con el sexo. Es decir, hay que aprender el sustantivo. Esto quiere decir que no el sexo de algo quiera decir que automáticamente si es un sexo masculino, pues vaya a ser der obligatoriamente, ¿no? Puede haber casos en donde coincida, pero no coinciden todos. Entonces, es por eso que hay que aprender el sustantivo en alemán con su género, es decir, el artículo y su plural, ya que la formación de este último también es variada. Es variada, ojo, en la formación del sustantivo, no en la formación del artículo, porque recordarles lo que ya vimos aquí arriba, pues que es precisamente que para el plural de los tres géneros hay un solo artículo que es die, ¿ok? Eso es muy importante que lo tengas contemplado. Ahora, vamos a la siguiente. Reglas para conocer el género de los sustantivos. Esto lo puse así para poder explicarlo de alguna forma. Es importante que contemples que las reglas para conocer el género de los sustantivos no existen como tal, no existen reglas como tal, pero sí, sí hay algunas de carácter general o hay algunas coincidencias dentro de algunas palabras y dentro de algún grupo de palabras que sí nos pueden ayudar a diferenciar si es der, die y das sin necesidad de ir a un diccionario. Yo sé que pues en un inicio y al principio del curso pues seguramente te apoyarás mucho de un diccionario para saber el significado de una palabra y no solamente para saber el significado, sino para saber el género. Esto, pues, sin duda alguna, pues es fácil porque en todos los diccionarios en alemán, pues viene especificado si es un artículo masculino, si es un artículo femenino o el artículo es neutro. Pero, pues cuando no tengamos precisamente un
artículo, un diccionario a la mano, pues entonces tendremos que aprendernos los artículos de una forma adecuada para que los podamos utilizar sin la necesidad de utilizar un diccionario, que la mayor parte pues son de memoria, pero sí tenemos algunas reglas. Como por ejemplo, van a ser masculinos, son masculinos de, pues todos aquellos, por ejemplo, los nombres de varón, por ejemplo, también de animales, bueno, de animales machos, obviamente, y profesiones desempeñadas por varones. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, por ejemplo, man, que pues es hombre, y pues va a ser the man, ¿ok? O por ejemplo, son, que pues es hijo, que pues va a ser the son, ¿ok? Por ejemplo, Bruda, hermano, que pues es hermano, y por supuesto será de Bruda, ¿ok? Entonces, muy bien, eso aplica pues para nombres de varón o familiares varones. También, por ejemplo, para pues masculinos o bueno, machos, animales machos, que podría ser Hund, que pues es perro y es der Hund, el perro, ¿no? O, por ejemplo, Affe, que es mono y que pues sería der Affe, ¿ok? O, por ejemplo, otro que ya hemos visto, Löwe, que es león, bueno, en español va con minúscula, león, der Löwe, ay, der Löwe, ¿ok? Ahí ya estamos aplicando esta regla. También podemos aplicar la regla de las profesiones en masculino, que eso también pues va a ser muy importante. Que por ejemplo, pues no sé, todas aquellas profesiones que sean en masculino como maestro, ¿no? Por ejemplo, Lehrer, que pues va a ser, bueno, profesor, que es profesor propiamente, entonces va a ser Lehrer, el profesor, también ahora que está de moda esa serie de La Casa de Papel, el profesor de Lehrer, o por ejemplo, química, que pues es químico, que es ser químico, y pues la opción correcta sea de química, ¿ok? Entonces esos son pues algunos ejemplos que si bien es cierto no son reglas pues ya establecidas y fijas y súper estrictas, pues sí nos pueden dar una gran guía y un gran apoyo sobre lo que pues estamos viendo y haciendo. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta, ¿no? Por ejemplo, también otra cosa que podemos utilizar y saber que es masculino, son masculinos también. Por ejemplo, los nombres de los días, divisiones del día, meses, estaciones del año o fenómenos de la naturaleza y puntos cardinales, como por ejemplo lunes, que es Montag, o miércoles, que es Mittwoch, o por ejemplo divisiones del día, como podría ser Morgen, que significa mañana, o por ejemplo Mittag, que es mediodía, o por ejemplo Abend, que es tarde, o hablemos de, esos son divisiones del mes, del día, o sea que sería der Abend, der Mittag, der Morgen, der Montag, der Mittwoch. O, por ejemplo, podemos acá hablar también de los meses, que podría ser mayo, que podría ser
Dezember, diciembre, Januar, enero, der Mai, der Dezember, der Januar. O, por ejemplo, también tenemos estaciones del año, que pues podría ser der Frühling, que der Frühling es primavera, der Sommer, el verano, Herbst, el otoño. Dentro de los fenómenos de la naturaleza, der Wind, que puede ser el viento, der Regen, la lluvia, que por ejemplo aquí aplica este cambio en el que der Regen es der Regen y por ejemplo en español decimos la lluvia, ¿no? Y ahí es der Regen, es masculino. Entonces son ese tipo de cambios y ojo, hay que tener mucho cuidado cuando tratemos de hacer esos cambios en español, ¿ok? Eh, por ejemplo, también otro que podría ser, que es Schnee, que es precisamente nieve. Entonces también hay que tener mucho cuidado porque pues en español se dice la nieve, ¿no? No decimos el nieve. Entonces hay que tener cuidado y por eso hay que memorizarlos. O por ejemplo también algo que pues seguramente no se les va a olvidar si les gusta tomar, pues los nombres de bebidas alcohólicas, como por ejemplo der Wein, el vino, pues no sé, coñac, de vodka. Entonces, todas esas bebidas alcohólicas, todas las bebidas alcohólicas va a ser con artículo der, con excepción, ojo, y vamos a ponerlo acá con mayúsculas, con excepción de algo muy importante para los alemanes que es cerveza. Cerveza no va a ser der Bier, sino das Bier. Eso es muy importante y sobre todo en un idioma como el alemán, que esta es una de las excepciones, ¿no? Con excepción de cerveza, que en cerveza va a ser das Bier. Y es importante, pues aquí recordar que pues precisamente estas reglas, pues no son como reglas súper fijas y súper estrictas, porque bueno, pueden cambiar muchísimas cosas, ¿saben? Es por eso que les menciono continuamente que pues esto que les estoy dando son algunas guías que nos pueden ayudar para aprenderlo con facilidad, pero pues siempre hay que conocer las excepciones a las reglas, como precisamente aquí, ¿no? Con el tema de las bebidas alcohólicas, ¿no? Donde pues las bebidas alcohólicas pues, son todas de wine, del coñac, del vodka, con excepción de cerveza, que pues es das Bier. O por ejemplo también algo que aplica mucho, pues es otra regla que podríamos utilizar, pues es precisamente, ahora ya todo me marca de rojo, pero ahorita lo cambiamos. Por ejemplo, los nombres de piedras, eh, de piedras preciosas y minerales que van con masculino. Como, pues por ejemplo, algún ejemplo de esto, pues podría ser der diamant, el diamante, rubín, el rubí, o simplemente Stein, que es piedra, o eh, sand, que es arena, ¿no? Entonces, eso también aplica. O, por ejemplo, también otra de las reglas que ayuda mucho para aprender der o que nos da muchísima ayuda, pues son, por ejemplo, los nombres de las marcas, de las marcas de automóviles. Como, pues ya lo saben, ¿no? Como pues Mercedes, como Ford, como Golf, como BMW, como Volkswagen y y todas estas, pues bueno, son marcas de automóviles. Entonces, eso también va como der Volkswagen, der BMW, der Ford, der Mercedes, ¿ok? También, otra de las reglas, y creo que nos puede ayudar muchísimo, pues son precisamente
Los sustantivos, esto también es importante, los sustantivos terminados en, por ejemplo, que terminen en ant, como doctorand, como demostrant, demostrant que es manifestante, o como especulant, que es especulador, de especulant, ¿ok? O terminación a, ant, ant, que eh, em, perdón, esta terminación va acá con terminación ant en doctorant, o por ejemplo acá podemos poner informant. Estas son las terminaciones en ant, es der, doctorant, doctorant, der, informant, con terminación ant, demostrant, especulant. También otra de las terminaciones que por lo regular son masculinos son las que terminan con a, como bibliotecar, o también como anticuario. También la terminación como ast, ast, como gymnasiast, gymnasiast, que esto, a lo contrario a lo que ustedes podrían pensar o que estarán pensando, que a lo mejor gymnasiast es algo relacionado con algún gimnasio por el tema de gym, pues no, gymnasiast significa estudiante de bachillerato. Esto porque en Alemania, pues al bachillerato se le llama Gymnasium, entonces para que lo tengan presente. Y creo que pues es una forma muy buena esta de aprender no solamente vocabulario, sino también aprender pues palabras nuevas, aprendernos los artículos y pues conocer, ir conociendo más el idioma y adentrarnos. Y además es muy importante que nos aprendamos este tipo de reglas. Fantast como soñador, der Fantast. Y bueno, hay infinidad de palabras. También creo que este ejercicio que les estoy poniendo pues es muy bueno para que ustedes en sus diccionarios o en internet puedan buscar palabras con terminación, sustantivos con terminación ant, con ar, con ast, con, por ejemplo, ent, como puede ser student, que es estudiante, o como también la terminación er, que puede ser eh, empfänger, empfänger, ay, aquí va con umlaut, empfänger, también de empfänger, que empfänger es destinatario, o también las palabras que terminan en eur, que puede ser friseur, que es peluquero, o que puede ser der decorateur, que pues es decorador. También la terminación, aquí ya se me va a acabar, entonces voy a borrar esto. Y vamos con la terminación ist, que pues puede ser realist, que es realista, o materialist, que es materialista. También la terminación link, que pues aplica, por ejemplo, para las estaciones del año, que ya las habíamos visto como Frühling o como Schmetterling, que es mariposa, y que además hay muchos memes respecto a cómo se dice mariposa en alemán, por cierto. También en la terminación OGE, que puede ser filólogo o biólogo. También la terminación OA aplica, que puede ser doctora, de doctora, lector, ¿ok? Son este tipo de terminaciones que pues nos pueden ayudar a darnos cuenta pues precisamente de el masculino o femenino
de las palabras, ¿ok? Entonces, esto es muy importante que lo tomen en cuenta para, pues, precisamente estar todo el tiempo aprendiendo más y de una forma más sencilla. También em, puede ser dentro de otras de las ejemplos, pues son la mayor parte de los radicales verbales sin desinencia, como por ejemplo Schlag, que es golpe, o por ejemplo Verstand, que es intelecto, que a su vez, bueno, Schlag viene de schlagen, que es golpear, Verstand de verstehen, de entender, ¿ok? Entonces, pues muy bien, hasta ahí vamos a dejar este tipo de reglas masculinas para artículos masculinos y ahora vámonos con pues el neutro, con das. Van a ser neutros los infinitivos, adjetivos, pronombres, etcétera, usados como sustantivos. Es decir, por ejemplo, das Essen, que se podría traducir como el comer, das Leben, como el vivir, como la vida, das ist das Leben, einer für alle und alle, eins mit dir, jeder für jeden, que es una canción que salió de la sección alemana. Das Gute, lo bueno, das Warum, el por qué, ¿ok? Ahí también aplica esta parte para utilizar das. Eh, ahora también pueden utilizarse el das para los diminutivos, que son pues todos ay, todos los que terminan en chen o en line, ¿ok? Como puede ser Fraulein, señorita, como Mädchen, que es chica, como Brötchen, que es panecillo, ¿ok? También los nombres de ciudades y países, islas y continentes. Por ejemplo, puede ser das alte Köln, la antigua colonia. Por ejemplo, das sonnige Spanien, la España soleada, ¿ok? En ese tipo de ejemplos, pues también va das. También eh, ahí hay que especificar que hay una excepción, que hay excepciones, como lo es die Schweiz, la Suiza, y pues también los nombres de países que terminan en EI, pues van a ser femeninos, es decir, di, ¿ok? Y también otra excepción es que son masculinos, tanto Irak como Irán, como Líbano, como Sudán y como Chad en África, ¿ok? Entonces, los demás países serán das, pero hay que tener en cuenta, pues, estos neutros, ¿no? Como Irán, Irak, Líbano, Sudán, Chad, que van a ser masculinos, y todos aquellos países que su terminación sea en EI, como por ejemplo Turcay, der Turcay, ¿ok?
Muy bien. También, pues, algo que va a ser das, pues son los colores, como blau, das schwarz, como también las notas musicales, como pues das Hohe o como das Fis, que es como el Fa, o das Hohe, que es como el Do. También algo que va a ser das, pues son las clases de palabras, como las clases de palabras, como por ejemplo adjective, das Adjective, das Adverb, das Pronomen, das Verb, esto también es importante, todas las clasificaciones, bueno, más que clases de palabras, las clasificaciones de palabras como das Adjective, das Adverb, das Pronomen, das Verb. Adjetivo, adverbio, pronombre, verbo se va a utilizar das, ¿ok? Como, bueno, solamente pues con excepción aquí, dentro de esta regla, la excepción, vamos a escribirlo aquí, dentro de las clasificaciones de palabras serán der Artikel y die Preposición, y preposición. Artículo y preposición. Ahí va a haber, pues claramente, una preposición. También dentro de estas reglas que utilizan neutros, pues entran, por ejemplo, las unidades físicas como das Volt, das Watt, das Pfund, das Ohm, das Gramm, das Kilo, das Pfund. Es decir, kilo, el ohm, el watt, el volt, todo eso pues van a hacer con das. Y las excepciones dentro de las unidades físicas, serán die Tonne, la tonelada, der Centenar, el quintal, y el metro, que puede ser das Meter o der Meter, o el litro, que puede ser das Liter o der Liter, ¿ok? Muy bien. También dentro de das, pues entran los nombres de metales y elementos químicos, que pues pueden ser Blei, Salz, Knupfer, Gold, Silva, o sea, Gold, oro, Silva, plata, en fin. También pues van a venir eh, los sustantivos terminados en tum o en eso es importante, como Aleatum, como Judentum, como Heidantum, como Eigentum, Neutrum, Helium, ¿ok? También van a ir con das, que además esto nos ayuda para aprender distintas palabras de diversas materias, para ir ampliando nuestro vocabulario lo mayormente posible. Eso es muy, muy importante. También, pues, algunos sustantivos terminados en AG, también como por ejemplo formular, como formulario, como honorar, honorarios, como mobiliar, como que es mobiliario, como vocabular, esos también algunos sustantivos que terminen en ment, como monument, puede ser como monument, como parlament. También hay excepciones de esto,
como Moment, que puede ser der Moment. Das ist unsere Zeit. Das ist der Moment und sie fliegt nicht mehr. Esa es una canción también de Die Toten Hosen. Das ist der Moment. Escúchenla, es muy buena. O, por ejemplo, Konsument, que es der Konsument, el consumidor. También, algo que es importante, pues son las letras del alfabeto que van a ser con das. Como das A, das V, das C y así sucesivamente. Muchos de los prefijos también con, por ejemplo, con el prefijo, ojo, esto es prefijo, es decir, antes, con el prefijo ge, como Geschenk, regalo, das Geschenk, como das Geschäft, la tienda, como das Gespräch. Entonces es muy importante que también, igual hay algunas excepciones como Gedanke, que es el pensamiento, como der Gebrauch, que es uso, der Geruch, olor, der Gesang, canto, der Geschmack, gusto, die Geschichte, historia, die Gefahr, peligro, die Geduld, paciencia, die Gewalt, violencia, die Gestalt, forma, die Gewarde, que pues es ademán. Y también, pues muchos derivados terminados en nis van a ser das, es decir, donde terminan con nis. Como el ejemplo de eso, pues puede ser Erlebnis, experiencia, Erzeugnis, producto, Gedächtnis, que puede ser memoria, Gedächtnis, con pues también otras cuantas excepciones. Que las excepciones puede ser die Kenntnis, que es el conocimiento, die Erkenntnis, la cognición, die Erlaubnis, el permiso, eh, por ejemplo, die Ersparnis, el ahorro. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Y bueno, pues esas son pues un poquito a grandes rasgos algunas de las reglas que pueden ser utilizadas para aprender de mejor forma el neutro das. Y finalmente, pues hablemos de el femenino, ¿no? Que al igual que el masculino, pues como regla podemos poner que los nombres de mujeres, animales, hembras y profesiones desempeñadas por mujeres serán pues con die, ¿no? Como por ejemplo Frau, como Tochter, como Schwester, hermana, y así sucesivamente, ¿no? O por ejemplo Direktorin, directora, die Direktorin, o Lehrerin, que pues es maestra o profesora. Entonces, también, por ejemplo, otra de las reglas que podemos observar, pues son los nombres de árboles, por lo regular la mayoría van con femenino, de flores y frutos, pues serán de esa forma, ¿no? Que también tiene sus excepciones, pero por ejemplo, die Rose, die Nelke, die Apfelsine, o el jugo de naranja, die Orangensaft, todo eso va a ir con femenino. También, con sus excepciones, muchos, como por ejemplo der Fisch, que es pues el durazno, der Äpfel, la manzana, der Ahorn, el arce, esas son algunas de las excepciones que no entran dentro de los frutos, ¿no? Y dentro de esta regla que son die. Ahora, también, pues muchos, todos los, todos los sustantivos, o en su mayoría, que terminen en E y, ojo, especialmente bisílabos, pues bisílabos, pues van a ser igual femenino, ¿no? Como die Woche, die Stunde, die Sonne, die Straße, como die Klasse, die Reise, en fin, ¿no? Son pues distintos, por eso
yo sé que pues les estoy dando muchas reglas que tienen muchas excepciones, pero pues es que pues así pasa, la verdad, y lo mejor pues es aprenderlo por grupos de palabras y irlos memorizando y sobre todo pues estar practicándolos constantemente. La verdad es que pues es muy, muy importante que hagamos esto, ¿no? Entonces, pues también dentro de otras que ya lo habíamos mencionado, pues también algunas regiones o países que es DI, como por ejemplo DI, Eslovaquia como Eslovaquia, Mongolai como Mongolai como Mongolia, Normandía, la Normandía, como Provenza, así, ese tipo de regiones y palabras también van con D. Y bueno, pues también todos, pues va la gran mayoría de sustantivos que terminen en, esta sí es una fuerte lista, en ade, en ange, en ane, en, en ans, que terminen en ei, que terminen en ens, como conference, como abstinence, como eri, como ese, como ete, como euse, como height, como height, height, también que terminen en ie, que terminen en ik, que terminen en in, que terminen en ine, que terminen en ion, que terminen en isse, que terminen en ive, que terminen en kite, que terminen en shaft, que terminen en dat, dat, también todas aquellas que terminen en ung o que terminen en ua o que terminen también en ur. ¿Ok? Es muy importante que pues lo estemos pues aprendiendo constantemente todo ese tipo de, de terminaciones para pues irnos guiando lógicamente pues y saber cuáles son los artículos que pues se deben de utilizar dentro de estas palabras y eso para poder identificar fácilmente si en un diccionario si son masculino, femenino o neutro también, pues dentro de otras pistas o pues tips que se les pueden dar, pues son nombre de aviones como Die Boeing, Die Sea, también nombres de motocicletas, por ejemplo, como Die Honda, Die BMW, Die Kawasaki, como nombres de barcos, como por ejemplo The Titanic, The Queen Mary, en fin, de cigarrillos, cigarros, cigarrillos, como The Brasil, The Havana, Cigaretten, The Kent, The Marlboro, etcétera, etcétera, etcétera. Pues son estas, pues estas reglas que son las que podemos, pues precisamente observar, que podemos ver bastante, bastante bien y que nos pueden ayudar para irnos guiando para, pues, sin mayor problema, poder ir aprendiendo. Lo más recomendable es que, pues, vayas aprendiendo por grupos de palabras y, pues, trates de memorizarlo de acuerdo a los que lo utilicen. Es un tema que parece complicado, no lo es si lo estudias seguido, si estás aprendiendo el vocabulario, si estás empeñándote y haciendo tu mejor esfuerzo, estoy seguro que pronto podrás ir ya teniendo en la memoria
los artículos de diversas palabras. Y sobre todo te recomiendo que empieces pues con las palabras que más usas en tu día a día para que se facilite y que aprendas vocabulario nuevo y además aprendas el artículo que deba de ir. En fin, esto es todo por esta clase. Te recuerdo que me sigas en mis redes sociales, en todos lados estoy como Adrián Ixe, y que te suscribas a este canal de YouTube. Ayudas muchísimo para seguir generando contenido y también compártele este curso a quien creas que puede interesarle, porque en verdad el valor de este curso es muy, muy grande, tiene muchísimo valor y yo te lo estoy dando a ti completamente gratis. Nos vemos en la próxima clase. Chus.